tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos. Disculpen, voy a agarrar la calculadora un segundito. Sean todos bienvenidos. Disculpen que estaba sacando la calculadora. Como le irían diciendo, mis estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta clase multimodal de Física 2. Y en la tarde de hoy voy a darles la unidad número 3. Disculpen que en este sentido no he subido la oración 2 por motivos de cortes eléctricos, pero ya hoy la subo. De todas maneras van a tener oportunidad hasta el lunes o martes la otra semana de entregarla, porque a pesar de que el viernes se vence, el domingo se vence, yo siempre doy 2 o 3 días para entregar la asignatura. En este sentido, vamos a hablar hoy, ya un momento voy a sacar la calculadora. En este sentido, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que son los ejercicios o lo que son análisis de circuito. En este caso, esta guía pues tiene que ver, o el análisis de circuito, tiene que ver con lo que es la ley de Ohm. Que la ley de Ohm indica o establece la fórmula que el voltaje o la diferencia de potencial va a ser igual al producto de la resistencia por la intensidad de corriente. Dichas relaciones establecen que si la diferencia de potencial se eleva, aumenta también la intensidad, ¿no? Si se reduce el voltaje, disminuye la intensidad de corriente. Si se aumenta la resistencia, disminuye la intensidad de corriente. Y si se reduce la resistencia, aumenta la intensidad de corriente. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos de la aplicación de la ley de Ohm. En tal sentido, para esta primera parte, dice, de acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente produciría un voltaje aplicado a 10 voltios? A través de una resistencia de 5 ohmios. Para darle solución a este problema, es muy sencillo, porque el paso número 1, como indica acá, como la incógnita es la corriente, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer que la fórmula es V por R, voltaje igual a resistencia por intensidad, y vamos a explicar la intensidad que es voltaje entre resistencia, para ese primer paso. En el paso número 2, sustituimos los valores conocidos en la ecuación y obtenemos la ecuación 1. Me explico. Para tales efectos, la intensidad de corriente es igual a V entre R, que va a ser 10 entre 5 ohmios. Entonces, el voltaje vale 10 y la resistencia vale 5. Significa que 10 entre 5 es 2 amperios. Significa que la corriente que circula a través de ese circuito son 2 amperios. Ahora en el otro ejercicio dice, de acuerdo al diagrama, ¿cuál es la resistencia? Que si se le aplica un voltaje de 60 voltios, produciría una corriente de 3 amperios. En este paso, digamos en este particular, como la intensidad de corriente, en este caso nos están pidiendo es R, nos están diciendo cuál es la resistencia, que si se aplica un voltaje de 60 voltios, produciría una corriente de 3 amperios. Entonces es muy sencillo, porque vamos a agarrar que R es igual a V entre I, ¿verdad? Aquí nos están dando que el voltaje es 60 voltios y el amperaje es 6. Entonces 60 entre 6 nos da 6 ohmios. Recuerde que 10 ohmios, perdón, 60 entre 6 nos da 10 ohmios. Recuerde que el voltaje va a estar en voltios, la intensidad de corriente en amperios, ¿ok? Entonces pues va a ser muy sencillo manejar, ¿ok? Aquí hay otro ejercicio, dice si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 1 amperio, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente? Bueno, el primer paso, como la incógnita en este caso es el voltaje, despejamos o sencillamente no la despejamos porque la fórmula dice que es igual a R por I. Y en el paso 2, sencillamente sustituimos los valores que tiene, en este caso, tanto la resistencia y como la intensidad de corriente. Entonces decimos 100 ohmios por 1 amperio.
100 por 1 son 100 voltios. Ahora vamos a ver nosotros lo que son circuitos en serie. Vamos a hablar un poquito de lo que son circuitos en serie y los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos. Vamos a ver, vamos a apreciar las diferentes configuraciones que podemos tener para el mejor aprovechamiento de la diferencia de potencial y lo que es la intensidad de corriente. Vamos a ver de tal modo que la resistencia en serie, un circuito en serie está formado por un conjunto de cargas o resistencias por las cuales fluye la corriente total de la fuente en una sola trayectoria. Y no hay divisiones entre las cargas, porque la corriente es la misma en cualquier punto. O sea que vamos a encontrar que un circuito serie en tal sentido no va a tener, sino vamos a ver que es como si yo agarrara una línea de corriente, coloco un bombillito, uno, línea de corriente, coloco otro bombillito, uno, y así sucesivamente. Por lo que la corriente es la misma en cualquier punto. ¿Okay? Fíjate que esa corriente, pues, no va a variar. Dice, para calcular ya sea la corriente o el voltaje en un circuito con cargas en serie, primero se suman todas las cargas o resistencias para formar una resistencia total o equivalente y a partir de ahí calcular las demás variables mediante la ley de Ohm. Por lo tanto, la resistencia total en un circuito serie se calcula de la siguiente forma. Fíjate que cuando es serie, el circuito, repito, parte de un positivo, si estamos hablando de corriente directa, pasa por la primera lámpara, pasa por la segunda, pasa por la tercera y sale a un negativo. Estamos hablando de corriente alterna, parte de una fase y cierra, pasa por la primera lámpara, la segunda lámpara, la tercera lámpara y cierra en la Tierra. Entonces, para calcular la resistencia, bastaría, la resistencia equivalente, la resistencia total, bastaría con sumar cada una de estas resistencias. Dice, en su efecto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito cortico para que lo entiendan. Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente de voltaje es 90 voltios. Como observamos en este circuito, la fuente de voltaje, para efectos de este problema, es 90 voltios. Y nosotros tenemos allí connotado 5 resistencias. Una resistencia de 10 ohmios, otra resistencia de 5 ohmios y otra resistencia de 2 ohmios, otra de 8 y otra de 20, con una fuente de poder, como lo dice acá, de 90 voltios. ¿Qué nos están pidiendo acá? Calcular la corriente total que ingresa al sistema. El primer paso que nosotros debemos hacer, primero, es sumar toda la resistencia para obtener una resistencia equivalente. Me explico. En este caso, como está conectado en serie, la resistencia total sería la suma de 10 más 5 más 2 más 8 más 20. Si nosotros en su efecto tomamos una calculadora y sumamos 10 más 5 más 2 más 8 más 20, eso nos da como resultado 45 ohmios, ¿verdad? En el segundo paso, ahora, como la incógnita es la corriente, despejamos de la ley de Ohm la I, que es la corriente, y nos queda que la intensidad total que ingresa al sistema sería el voltaje entre la resistencia. Recordando que en los circuitos series, ya lo dije teóricamente, la intensidad de corriente es igual para cada una de las resistencias, porque es una sola línea. Ahora, sustituimos lo que es el voltaje total, que es 90, y lo dimos entre la resistencia total, que es 45. Al hacer esta división, 90 entre 45, nos da que la intensidad de corriente total que entra al sistema es de 2 amperios en su efecto. Fíjese que esta fuente de corriente directa en serie, si la fuente de voltaje también puede colocarse en serie,
Por lo tanto, el voltaje total en el circuito, donde existen dos o más fuentes de serie, sería la suma de los voltajes. Hablamos anteriormente que para calcular la resistencia total era la suma de cada una de las resistencias que conformaba ese circuito y que la intensidad de corriente que circulaba por todo nuestro circuito serie iba a ser igual a la intensidad total que entraba, porque no iba a variar, no iba a cambiar. Ahora el voltaje que entraría a un sistema completo se va a distribuir por cada una de las resistencias de consumo. O sea, me explico. Si yo tengo 8 resistencias y la primera es alta, muy alta, la segunda es muy baja, la tercera, ese voltaje se va a distribuir en cada una y ese consumo de voltaje va a ser equivalente de acuerdo a qué tan alto o qué tan bajo sea el valor de la resistencia. Me explico con un ejemplo. Digamos de manera general, que el voltaje total que entra al sistema en un circuito serie sería la suma de los voltajes que consume cada una de esas resistencias colocadas en serie. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender lo que ahorita acabé de expresar. Dice, para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie. Yo tengo acá un voltaje 1 de 12 voltios y tengo que la otra me consume 5 voltios. Pero aparte de eso, tengo la resistencia total. A mí me están pidiendo que cuánto vale la corriente total que entra al sistema. Como yo ya lo dije, cada una de estos voltajes, por supuesto, va a ser diferente porque él consume de acuerdo a la resistencia. Pero también dije que el voltaje total que entra al sistema va a ser la sumatoria de cada uno de esos voltajes. Para dar solución al problema, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero debemos obtener el voltaje total del circuito, por lo cual debemos sumar o restar la fuente de voltaje por las exposiciones de la fuente, en este caso de corriente directa. Podemos deducir entonces que están sumando, ya que sus polaridades apuntan hacia la misma dirección. Aparte, apuntan hacia arriba y la negativa hacia abajo, ¿no? La otra forma de saberlo es observando la parte donde se unen las fuentes. Si tienen polaridades distintas, en la unión se suman, si no, las polaridades iguales se restan. Generalmente, aquí no nos vamos a complicar, porque generalmente los voltajes internos siempre se van a obtener para obtener un voltaje general. ¿Cuándo se dificulta? Cuando uno sí va a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff para determinar la corriente interna, pero no es, digamos, no lo vamos a tocar acá, sino en la próxima unidad, ahí sí se complica un poquito. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es calcular este voltaje. 12 más 5, ¿cuánto es? 17. Quiere decir que yo obtuve un voltaje de 17 voltios. Una vez obtenido el voltaje total, podemos despejar la intensidad de la ecuación de la ley de Ohm. Recuerden que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces la intensidad será el voltaje entre la resistencia. ¿Ok? El voltaje en este caso será el voltaje total que ingresa al sistema, que es 17 voltios. Y la resistencia es de 1 ohmio. Entonces el voltaje es 17 voltios entre 1. Me da 17 miliamperios. ¿Ok? En este caso. 17 miliamperios. Porque abajo hay 1 kilo ohmios. Entonces, ¿por qué no da amperios? Porque abajo hay 1 kilo ohmio y si yo veo voltios entre kilo ohmios, me dan miliamperios. ¿Ok? Visto este ejercicio, que fue súper fácil, muy fácil, vamos a ver el otro ejercicio. Obtener el valor de la resistencia del circuito para que circule para que circule una corriente de 2,5 amperios. Si se tienen dos fuentes en serie con su valor respectivo, como se muestra en el diagrama. En tal sentido, para efectos de este problema, yo voy a tener
el voltaje que consume la primera resistencia es de 25 voltios y el voltaje que consume la segunda resistencia es de 5. Aquí nos están pidiendo obtener el valor de la resistencia del circuito, la resistencia equivalente, completa. Y nos están dando, para ello, solamente el voltaje. Aparte nos están dando, dice, obtener el valor de resistencia del circuito, el valor R. Pero aparte también nos están dando que la corriente que ingresa al sistema es de 2,5 amperios. El primer paso, en este sentido, obtener el voltaje total. Podemos observar que en el punto donde se unen las fuentes tienen la misma polaridad, es decir, bueno, son positivos, etc. Entonces, en este sentido, el voltaje, bueno, aquí el voltaje si pasa algo, porque fíjate que una de las dos fuentes tiene la misma polaridad, es decir, el negativo de la fuente 1 está unido con el negativo de la fuente 2, por lo tanto se restan, no se sumarían, y lo más conveniente es siempre restarle la fuente de mayor voltaje a la de menor voltaje, porque aquí hay una polaridad y aquí hay otra polaridad, por eso que aquí se resta. Entonces sería 25 menos 5 nos da 20 voltios, aunque deberían de sumarse, pero por cuestiones de polaridad en este problema se resta. Luego que tenemos ese voltaje total y sabemos con exactitud que el voltaje total es de 20 voltios, calcular la resistencia a partir de la ley de Ohm con los datos conocidos. Entonces, en tal sentido, la resistencia será el voltaje entre la intensidad. ¿Cuánto vale este voltaje? Este voltaje vale 20 voltios sobre 2,5 amperios. Sería 20 entre 2,5 me da 8 ohmios. Entonces, posteriormente a esto, vamos a calcular. Fíjate que entonces sería muy fácil porque ya tengo el voltaje, perdón, en el último, el voltaje total y la intensidad de corriente que serían 2,5 amperios. La resistencia total es 8 ohmios de la resistencia equivalente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Calcular la corriente que circula por un circuito serie que tiene una resistencia de carga 1 ohmio y dos fuentes de voltaje directo, puestas como se observa en la figura. Entonces vamos a tener una de 6 y una de 6, un voltaje de 1, un voltaje de 2 y una resistencia de 1 ohmio. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Calcular la corriente que circula por el circuito, que debería ser la misma para todos. En este sentido, primero, calcular el voltaje total del circuito. Para ello observamos las exposiciones de la fuente. Se puede ver que las dos son del mismo valor. Sin embargo, los puntos donde se unen son del mismo polo. Por lo cual, por lo tanto, se están restando. En consecuencias, la resta tendremos que es 0 voltios y por lo tanto no habrá circulación de corriente. ¿Por qué? Porque una tienen el mismo polo, ¿sí? Si esta fuera polo diferente se suman y sí daría 12 voltios, pero en este caso se restan. Sería 6 menos 6 es 0, 0 voltios entre 1 amperio, entonces nos da 0 amperios. Fíjense que por lo general, yo en los problemas que acostumbro a colocar, estos voltajes yo no me complico. Yo siempre los voy a colocar para que se sumen. Ojo. Y para que apliquen que para todo circuito en serie los voltajes internos deberían de sumarse. Porque de pronto a ustedes se les va a presentar la dificultad y van a pensar, profesor, pero ¿cuándo yo sumo? ¿Cuándo yo resto? ¿No? Entonces ahí es donde yo les invito a que siempre lo sumen. Vamos a ver ahora lo que son los circuitos en paralelo, ¿sí? En este sentido, vamos a hablar de que un circuito en paralelo
es aquel en el que existen uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue trayectorias diferentes, ¿sí? Y unas características que aparecen acá de las resistencias conectadas, los circuitos conectados en paralelo. Fíjate que entonces la definición nos dice o nos habla de circuitos paralelos, que es que un circuito paralelo es aquel en el que existen uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue trayectorias diferentes. Entonces, resistencias en paralelo. Para la resistencia en paralelo se puede observar tres reglas principales para calcular la resistencia equivalente. Como número uno, para un determinado número de resistencias en paralelo del mismo valor, la resistencia total se calcula dividiendo el valor de una sola resistencia entre el número de resistencias. Eso cuando la resistencia, en este caso, son las mismas, ¿ok? Número dos, la resistencia total de dos resistencias en paralelo de igual o distinto valor se calculan como 1 entre R total va a ser 1 por R total, R2 entre 1, R1 más R2. Generalmente hay una formulita que es muy práctica, ¿no? Y que hago la aclaratoria acá, que para calcular la resistencia total uno va a partir siempre de esto, ¿no? Que 1 entre R total va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R ¿qué? Entre R2. Y pues de acá podemos deducir esta fórmula. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique y trate de despejar de aquí R de T, ¿verdad? Vamos a ver. Nos queda 1 entre RT que va a ser igual, carita feliz de este lado, R2 más 1 por R1, R1. Y aquí abajo nos va a quedar R1 por R2. Y acá vamos a despejar a R total. Al despejar R total me va a quedar que va a pasar este para allá y que va a pasar este para allá. 1 por R1 por R2 me da R1 por R2. ¿Eh? Que es igual a R total de R2 más R1. Y cuando despeje ese R total, va a ser igual a R1 por R2 entre R total, perdón, entre R1 más R2, o R2 más R1. Y fíjense que esta fórmula es la que está aquí. ¿Lo ven? Entonces, una vez pues definido eso allí, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a hacer una aclaratoria. La intensidad de corriente que circula por un circuito en paralelo va a ser diferente en cada una de las resistencias por la cual circula. Y yo voy a hacer una comparación aquí un poco dinámica o, digamos, mejor explicada. Y un ejemplo de una conexión en circuito serie, y luego la vamos a comparar con el ejemplo de una conexión en circuito paralelo, es que para el circuito serie es una instalación de pesebre. Las instalaciones de pesebre están conectadas en circuito serie.
Les explico por qué. Si yo tengo 120 bombillos, por cada una de las resistencias se me va a distribuir el voltaje, los 120 voltios alternos. Significa que como todas las resistencias tienen el mismo consumo, y hay 120 bombillos, entonces posiblemente cada resistencia consuma un voltaje cada uno, consuma un voltio por allí. Posteriormente a esto, de que cada una de las resistencias consume un voltio, ¿verdad? La intensidad de corriente que circula por, por toda la instalación de PCR va a ser la misma para cada bombillo. Es por eso que cada bombillito va a prender con la misma intensidad de ¿qué? De corriente. Y vamos a ver que el consumo de corriente no va a variar. Es por ello que una instalación de pesebre, el mito es que dice no, que si le deja toda la noche le va a salir un residuo de luz alto. No, porque es equivalente a dejar un bombillo de tu esteno, un solo bombillo de tu esteno normal, que dejar la instalación de pesebre prendida toda la noche. Eso sería un ejemplo de lo que es un circuito cero. Ahora bien, cuando hay un circuito en paralelo, el circuito en paralelo, ¿verdad? Es aquel que la resistencia para calcular es el recíproco inverso y que la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias que está configurado ese circuito, van a ser diferentes y que el voltaje total también que se distribuye, y vamos a aclarar una cosa, el voltaje total de entrada sí va a ser el voltaje en cada una de las resistencias. Es por eso que un ejemplo fácil sería el circuito de nuestras casas o el circuito de los centros comerciales. Porque les explico, si yo tengo un televisor que consume 120 voltios alternos, la computadora de escritorio consume 120 voltios alternos, el aire acondicionado de 120 voltios alternos, una cocina eléctrica de 120 voltios alternos, deben colocarse necesariamente en paralelo para que todos, de acuerdo al principio del funcionamiento de circuitos en paralelo, todas funcionen con el mismo voltaje. Porque si no, primero no prendería ningún aparato de nuestras casas. Pero, profe, pero ¿por qué si el otro no consume corriente? ¿Por qué lo debo colocar obligatoriamente de esta manera? Ah, claro, porque si no, no prendería primero ningún aparato. Pero todo tiene su precio. Si se coloca en paralelo, todos van a prender, por supuesto, como siempre. Es lo que queremos, pero la intensidad de corriente va a aumentar de acuerdo al número de aparatos que yo tenga conectados dentro de mi circuito paralelo. Me explico, si yo tengo dos aparatos, no va a ser el mismo consumo de que yo tenga 10 aparatos conectados en paralelo, porque cada vez que yo sume un aparato a nuestro circuito en paralelo, pues él va a producir un consumo de corriente y ese consumo de corriente se va a traducir en dinero. Vamos a ver un pequeño ejemplo, lo voy a leer. Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios, ¿verdad? ¿Cómo se observa? Fíjate que la fuente que entra al sistema es de 12 voltios y para efectos de este problema vamos a tener 4 resistencias colocadas en paralelo. La resistencia 1 es de 1,5 kiloohmios, la resistencia 2 es de 10 kiloohmios, la resistencia 3 es de 4,7 kiloohmios y la resistencia 4 es de 100 kiloohmios. Fíjense que nos están pidiendo encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado. Es decir, la corriente equivalente. Como ya sabemos, ya lo explicamos incluso con el ejemplo de la vida real, la intensidad de corriente total o equivalente va a ser igual a la suma de las intensidades que consume cada uno de los aparatos. Entonces, para dar solución a este pequeño problema,
Este ejemplo se puede resolver de dos formas, calculando la corriente que circula por la resistencia y sumándola, o calculando la resistencia equivalente y obtener la corriente total. Se procedería a resolver de los dos métodos para demostrar que se tiene el mismo resultado. Entonces vamos a hacerlo por dos caminos, calculando primero cada una de las corrientes individuales y sumándolas para comprobar que su efecto es total. Y la otra es calculando la resistencia total y como tenemos el voltaje de entrada total, calcular la intensidad de corriente total. Vamos a hacerlo por el método número 1, que es calculando las corrientes individuales. Dice, en un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene constante entre cada división o rama, por lo que a partir del voltaje y resistencia se puede calcular la corriente que circula por cada rama mediante la ley de Ohm. Fíjense por qué. Yo tengo la resistencia 1 y recordando que el voltaje total de entrada es igual al voltaje que ingresa a cada resistencia conectada. Acuérdense el ejemplo de la casa. Yo no puedo tenerlo conectado en serie porque ningún aparato me prendería. Debo conectarlo necesariamente en paralelo para que cada aparato consuma 120 voltios alternos. Cuando yo voy a despejar lo que es la intensidad de corriente, va a ser el voltaje entre la resistencia 1. Para intensidad de corriente 2 va a ser el voltaje entre la resistencia 2. Para intensidad de corriente 3 va a ser el voltaje total, que es el mismo para todas, entre la resistencia 3 y el voltaje 4 entre la resistencia 3. El voltaje, en su efecto, van a ser 12 voltios. Y lo divido entre la primera, que es 1.5. Al dividir 12 voltios entre 1, va a dar 12 voltios entre 1.5 va a dar 8 miliamperios. 12 voltios entre 10 ohmios va a dar 1.2 miliamperios. Claro, aquí es en kiloohmios, pero en realidad son ohmios. 12 dividido entre 4.7 va a ir 2,55 y 12 dividido entre 100 va a dar 0,12 miliamperios. ¿Por qué? Porque estas están en kiloohmios. Entonces, voltios entre kiloohmios y miliamperios. El paso número 2, puesto que la corriente total es la suma de las corrientes individuales, obtenemos la corriente que circula por todo el circuito. Entonces, sumamos en este sentido 8 miliamperios más 1.2 miliamperios más 2.55 más 0.2. Esto nos da en total 11,87 miliamperios. ¿Ok? Ese sería por el primer camino, calculando cada una de las corrientes que consume cada una resistencia. Posteriormente, a este vamos a hacerlo por el camino, o lo vamos a calcular a través del segundo camino. Entonces, el primer paso es utilizando la suma de los recíprocos calculados en la resistencia total. Fíjate que aquí ya despejan el R total. ¿Se acuerdan que la fórmula 1 era 1 entre R total es igual a 1? Lo que pasa es que aquí la hacen de la siguiente manera. Voy a explicárselas aquí a Blair. Que 1, recuerden que 1 entre R total, ¿verdad? Va a ser, 1 entre R total va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y ahí sucesivamente. Y ellos lo que hacen es despejar el R total, es pasar este para allá y este para allá, y cuando despejen el R total, le va a quedar 1 entre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. O sea, nos va a quedar así. ¿Lo ven? En tal sentido, lo vamos a hacer por ese camino, por ese segundo camino, y calculando la resistencia total. Fíjense que cada una, la resistencia 1 vale 1.5. Aquí en el dibujo, la 2 vale 10 ohmios, la 3 vale 4,7 kiloohmios y la 4 vale 100 kiloohmios. Si nosotros metemos en la calculadora científica, por supuesto, 1 arriba y metemos abajo 1,
entre 1.5 y le vamos a sumar más 1 entre 10, posteriormente le sumamos más 1 entre 4.7, posteriormente sumamos más 1 entre 100, esto nos va a dar 1,01 kilo ohmios. Una vez que nosotros obtenemos ese valor de resistencia, que es 1,1 kilo ohmios, ahora utilizamos la ley de Ohm, calculamos la corriente total. ¿Por qué? La corriente total va a ser el voltaje total entre la resistencia total. Ese voltaje total va a ser 12 voltios y esa resistencia total va a ser 1,01 kilo ohmios. Cuando yo agarre esos 12 voltios y lo diga entre 1,01, no va a dar 11,88 miliamperios, ¿correcto? Que fíjense que varía por un decimal. ¿Lo ven? Entonces, aquí he mostrado que por dos caminos diferentes se puede obtener el mismo resultado. Como podemos observar, pues los dos métodos llegan a la misma conclusión, al mismo resultado. Aquí hay otro problemita que dice calcular el voltaje eh, que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperios que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama. Aquí vamos a tener nosotros en tal sentido una resistencia de 3 ohmios, de 3 kiloohmios, una de 3 kiloohmios, una de 3 kiloohmios, y me están pidiendo la corriente de acá, del sistema, o la corriente que alimenta todo ese sistema. Entonces veamos el paso a paso de cómo resolver este ejercicio. Vamos a leerlo. Para calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Porque aquí lo están viendo calcular el voltaje que proporciona, o sea, este voltaje, pero el primer paso es calcular la resistencia equivalente. Observemos que cada par de resistencia tiene el mismo valor, por lo tanto podemos aplicar la fórmula de producto y suma para calcular la resistencia equivalente de cada par o fórmula para resistencia del mismo valor. Entonces utilizamos que es R1 por R2 entre R1 más R2 entre 1 por 1 entre 1 más 1 da 500. Ese es el del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos 3 entre 3 porque son 3 iguales, ¿no? Entonces nos da 1 kilo ohmio. Hay otra manera también, si no se quiere enredar por aquí, que es utilizando directamente el despeje. Y ya les voy a mostrar algo. Que la R total, yo la puedo calcular así. Y ahorita lo que voy a hacer. 1 entre la R1, que es 1, más 1 entre la R2, que también es 1 kilo ohmio, más 1 entre quién, entre 3, más 1 entre 3, más 1 entre 3. O sea, yo la pudiese incluso aplicar de manera directa, de la siguiente manera. 1, y abajo me queda 1 entre 1, que es 1, más 1 entre 1, que es 1, más 1/3, más 1/3, más 1/3, y lo empiezo a aplicar de esa forma. Y esto me da 0,33 ohmios, o lo que es equivalente a 1/3 de ohmio. ¿Ok? Sacándola directo. Vamos a ver cuánto nos da aquí, abajo.
Fíjate que nos da 1,33 o un tercio de ohmio, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 1000. Nos da 333 ohmios. O sea que se puede hacer por los dos caminos. Nosotros dio 1,33 kiloohmios, pero si lo multiplico, o lo que es equivalente a un tercio, por 1000, nos da, y no le estoy mintiendo, 33,33 ohmios. O sea que es válido hacerlo por acá, que nos dio 1,33 kiloohmios, kiloohmios. Y para llevarlo a ohmios lo multiplicamos por 1000, sea un tercio, por 1000. Y esto nos va a dar como equivalente a 33,33 ohmios. ¿Ok? ¿Correcto? Ahora, en tal caso, en tal sentido, vamos para el paso número 5, que dice lo siguiente. Una vez calculada la resistencia total, podemos obtener el voltaje de la fuente mediante la ley de Ohm. Muy sencillo, ya tenemos la resistencia total, ¿verdad? Y tenemos que al sistema total le entran 6 amperios. Entonces, recuerden que el voltaje total va a ser igual a la intensidad total de corriente, ahí por R, ¿no? Por la resistencia total. Aquí vamos a despejar entonces el voltaje total. No despejarlo, porque ni siquiera la vamos a despejar. Sería este, la intensidad de corriente, que es 6 amperios, o la resistencia, que es 33,33 ohmios, ¿cierto? Es 6, ¿no? Entonces, aquí vamos a multiplicar por 6, que ya tenemos, y nos da aproximadamente 2000, ¿no? Sí. Si lo hacemos muy redondo, nos da aproximadamente 2000. O bueno, vamos a hacerlo con los decimales para que no quede tan redondo. 6 por 33,33 nos da cerca de 1999. perdón, 1999,98 voltios. Si eso lo divido entre 1000, nos va a dar 1,99 kilovoltios. 1,99 kilovoltios. ¿Ok? Entonces nos va a dar 1,99 kilovoltios. ¿Correcto? Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a pasar a un tema ahora que tiene que ver con circuitos mixtos en serie y en paralelo. Estos circuitos son circuitos que son combinados, que generalmente va a salir uno similar en el examen. Dice, un circuito mixto es aquel que contiene elementos tanto en serie como en paralelo. Un ejemplo sería el ejercicio 4.1, que dice determinar el voltaje que proviene de la fuente en el circuito si existe una corriente de 60 miliamperios. Fíjate que nosotros tenemos una configuración combinada porque vemos que la línea de corriente, estas dos, lo que es R1 y R2, están en serie, pero R1, R3 y R8, que también están en serie, están directamente en paralelos con esta, y en paralelos, y estas estarían en paralelos, pero al mismo tiempo también estarían en paralelo con esta. ¿Sí? Si yo me pongo a ver, estas dos están en serie, forman una sola. Esta también está en serie, forman una sola. Pero estarían ¿en qué? En paralelo con esta y con esta. Fíjate que para resolver empezamos por reducir el sistema más
Empezamos por reducir desde la parte más alejada de la fuente, primeramente, por los paralelos. En este caso empezamos por la resistencia 6 y 7, porque aparte de esto, estas también, lo que 5 y 6 están en serie, pero estas están en paralelo. Entonces primero vamos a reducir todas las que están en paralelo para poder visualizar, porque por lo menos esquemáticamente, vamos a ver, yo voy a tratar de hacer un dibujito aquí. Yo tengo la fuente y estas dos sería R1, R2. La reduciría a una 2. Aquí hay una en paralelo aquí abajo. Y esta se tendría que reducir R9, R10. Estas que están en el medio también se reducirían R3, R8. Y queda una sola. Y las que están aquí atrás sería una sola. Luego aquí viene otra sola. Viene para acá. Estas serían, estas dos, sería R4, 5. Y esta sería R6,7. ¿Qué es lo que pasa? Que esta a futuro va a estar en serie con esta y va a quedar en paralelo con esta. ¿Ok? De atrás para adelante. Estas dos en paralelo me formarían una sola y estas tres quedarían en serie. Es un poco complejo, pero vamos a tratar de verlo en lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver cómo lo reducen aquí más adelante. Fíjate que van reduciendo de atrás para adelante. Esta resistencia R6 y R7 la transforman aquí en una RA. Y estas que están en serie las transforman en una RB. Pero fíjense que esta RA, lo que pasa es que lo hicieron muy rápido. Porque aquí había una, esta en paralelo, y esta en qué? Estas dos en serie. Entonces esta quedaría en serie, esta sola, y esta en paralelo sería una sola que quedaría en serie con estas tres, con estas dos. Y por eso es que aquí me queda una RA. Esta RB serían estas dos, y luego hacen un paralelo aquí, y me queda una sola de este lado, y estas quedarían una serie, otra serie. ¿Ok? ¿Cómo al final se mostraría? Por motivos de tiempo, les invito a que revisen detenidamente los pasos a paso. Ya más o menos les dije una descripción, cómo iba a quedar el problema general. Y revisen el paso a paso. No es difícil para que consigan lo que le están pidiendo en el ejercicio, que es determinar el voltaje que proviene de la fuente. ¿Ok? Bueno, muchachos, espero haya sido de su agrado esta clase. Espero que se pongan al día. De igual manera les indico que yo ya subí la nota, bueno, la primera evaluación ya está dentro de la plataforma y que la segunda evaluación la va a subir entre hoy y mañana para que estén atentos con eso y pues no tengan ninguna dificultad. De todas maneras, a partir del domingo yo dejo siempre 1 o 2 días para que doy de próloga después de la entrega y ahí no voy más. Y bueno, cualquier duda me la pueden consultar por la plataforma o por esta vía. Espero la clase de hoy pues haya sido de provecho y bueno, estamos siempre a la orden. Que se despide de ustedes, el profesor Pedro Sánchez. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.